Reaparece en medio de comunicación la doctora Dilia Muñoz, toda una vida dada al tema del derecho, y ella presuntamente podría haber sido tribuna constitucional. ¿En qué quedó? ¿En qué quedó esa elección? ¿Qué va a pasar con la contienda competencial de Dilia Muñoz? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dilia? Hola, Philip. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo presumo que a ti te ha quedado un sinsabor, ¿no es cierto? Por la manera como se truncó la elección. Una sorpresa porque se hablaba muchas falsedades. El proceso comenzó hace varios meses. En mi caso concreto, a mí me contactan voceros y personas de diferentes bancadas para preguntarme sobre mi interés en postular, mi hoja de vida, si tenía antecedentes o no. Y es en ese contexto de que uno va entregando información sobre tu vida profesional y personal, que es lo que te piden, y se llega a un momento de la formulación de propuestas. Luego estas quedaron colgadas en la página web para que uno pueda ser impugnado por las personas, y en mi caso yo tuve 2 o 3 impugnaciones que absolví, ¿no? Y luego el proceso quedó trunco. Este proceso en donde te toman contacto contigo y explica por qué las bancadas? Porque una de las cosas que dice que es repartija del afrofujimorismo. Entonces todos ustedes que están ahí metidos iban a copar el TC para beneficiar al afrofujimorismo, y que además todo lo han hecho en media hora, en un día, y a tontas y a locas, apresurados o sea, esa es la versión del gobierno y sus allegados. Te ruego, te tomes todo el tiempo para explicar a la gente cómo dice la ley que tendría que ser y cómo fue tu caso. Mira, esta es una elección política porque nuestro modelo constitucional así lo decidió. Es una elección que no se basa en la simple mayoría. Exige 87 votos, es decir, 2/3 del Congreso, que es una votación bastante difícil de lograr. En diferentes instancias, no solamente en el Perú, se va a este tipo de elecciones de carácter política. Los miembros, por ejemplo, de la Comisión Interamericana y los jueces que van a comenzar funciones en enero del próximo año han sido también objeto de una elección política en la Asamblea General de la OEA en Medellín en mayo último. Y también de la misma manera, o sea, los países proponen y llevan. Acá es igual. Las bancadas se acercan y conversan, tengo entendido, con diferentes personas. Conversaron como con 20 personas. Muchos dijeron que no, otros dijimos que sí. ¿Y por qué? Porque es normal que se haga una evaluación, porque el modelo que habían escogido es el de invitación. Pero el modelo... Vamos por partes. El modelo, cuando tú hablas del modelo, la gente dice, claro, porque a ella le iban a elegir. La gente tiene que entender que ese modelo es constitucional, que la Constitución dice que así se eligen, y que la expresión de la voluntad del pueblo es poner congresistas, y esos congresistas, según su ideología, su interés, su simpatía, su antipatía, siempre ha sido así, eligen a los miembros del tribunal. No es primera vez que se ha elegido así. Estos señores actuales los eligieron así, y a los anteriores también. ¿Hace cuántos años se elige a esta gente así? Con este modelo desde la Constitución del 93 y de la del 79 también, que te manda a una elección de carácter político en el Congreso. Entonces, eso es lo que tenemos en los últimos años. La verdad es que sorprende mucho que se hable de intentar decopar y todo, faltando el respeto tanto a los actuales magistrados, a los que les estás imputando, o sea, una conducta indebida, porque deberían responder siempre a quienes los eligieron, y una falta de respeto también a quienes puedan ser futuros magistrados, porque consideran de que van a tener que hacer siempre lo que el Congreso o quienes los eligieron. Acá permíteme hacer una breve referencia. Existe lo que se llama el deber de la ingratitud, que es un tema absolutamente trabajado para todos aquellos funcionarios que responden a una elección de carácter político. Lo primero que tienen que hacer es olvidar el día que asumen el cargo quiénes son los que los eligieron para comenzar a desempeñar sus funciones. Por eso es que se piden de personas con determinado requisito, con determinada cumplimiento de circunstancias más que nada personales, ¿no? Lo voy a explicar en términos más sencillos, ¿no? Los cargos de elección política, o los cargos elegidos a dedo, llamados de confianza, alguien te pone un grupo, como es este caso, como al señor Walter Gutiérrez, por dar un ejemplo. Él se pasó 4 años tratando de ser defensor del pueblo hasta que lo logró, buscando consensos, tocando puertas. Te pone un grupo igual los tribunos constitucionales, igual los miembros del BCR, te pone un grupo de gente. Igual el Contralor General de la República, es casi un concurso en donde van al Congreso y les expulgan la vida. Eso no quiere decir que tú te debes a la bancada de gobierno que te puso, pero además
Cuando tienes un cargo de confianza, voy a poner el cargo más sencillo, el embajador. O sea, si el presidente de la República te pone a ti de embajador en, no sé, en Francia, tú le debes tus lealtades al Estado peruano, no al presidente. Es lo que tú me estás tratando de decir. Y la gente eso no lo entiende. Dice, no, repartija a dedo, el de confianza es el chupe de Keiko, de Alan o ahora de Vizcarra. ¿Es así? No, las personas que son elegidas para altos cargos políticos es como la Junta Nacional de Justicia que va a ser elegida ahora, no le debe terminado el proceso ninguna lealtad a quienes integran la comisión de selección. Ellos responden a sí mismos. Para eso es que se cogen personas que tengan un adecuado perfil, que conozcan las normas y que puedan dar un aporte, ¿no? A ver, pasa lo que pasa en el Tribunal Constitucional. La respuesta abogadil es que el señor Blume Fortini los tribunales constitucionales no pueden absolver consultas sino casos puntuales. Pero digo yo, no era deber del señor Blume Fortini y de su pleno del TC salir a explicar a la opinión pública cómo ellos fueron elegidos, y lo que tú acabas de decir no lo tendría que haber dicho en una conferencia de prensa el señor, para que no estén diciendo una y otra vez que ellos son parte de una repartija. Mira, más allá de que si el señor Blume tuvo o no esa responsabilidad, a mí lo que más me sorprendió es que hablaban en medios de una situación tal y a mí nunca nadie me llamó a preguntarme cuándo había sido convocada y cómo había sido convocada, ¿no? ¿Qué es de lo que yo puedo contestar? Y para mí ya es un proceso que quedó trunco, que terminó y bien, la vida continúa, he aprendido. He salido, como se dice, bastante tranquila de este trance porque no me han podido encontrar que algún esqueleto en el closet o alguna inconducta. Yo creo de que para 3 personas como es Carlon Halkanson, la doctora Campos y yo, este proceso ha servido para ratificar que somos profesionales que actuamos conforme a nuestras propias normas éticas y jurídicas, ¿no? Yo te conozco, tú eres una persona muy calma y muy tranquila. Pero yo me pongo en el pellejo de una señora como la señora Carmela Orbegoso, que no está acostumbrada a dar entrevistas, que no es una persona que tiene una vida, vamos a decir, mediática como la tuya, y ve, como ser humano, no te digo como jurista, que el tomarte una foto, el conversar con Inostroza, el dialogar con el señor, implica una lápida social. Hemos visto gente que por tomarse una foto en el cumpleaños de la esposa de Inostroza ya era un juez sindicado, imputado. Entonces, esta señora comete el error de decir, yo no lo conozco, cuando sí lo conoce, cuando todo el mundo del derecho conoce a un vocal supremo, se llame Ticona, se llame San Martín, se llame Lecaro, se llame quien sea. Y la lapidaron. Pregunto yo, a la hora de la hora, pasado mañana, que vayan a elegir otra vez a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿alguien va a poner en juego su prestigio frente a una prensa que te dice ladrón o sinvergüenza para abajo por irte a tomar un café o por tratar de tú a alguien? Olvídense Inostroza, ¿a alguien? Mira, es bastante complicado pasar por este callejón oscuro, yo lo he vivido, pero con mucha tranquilidad porque no tengo nada que ocultar. Mi pensamiento jurídico es público desde hace 6 años, mi vida personal también es pública en cierta forma, y cuando tú tienes tantos años como yo, que ya van a ser 35 años de abogada colegiada, tú tienes amigos jueces, amigos fiscales, amigos abogados, amigos buenos que piensan mal, que piensan bien, lo que fuere. Y entonces tú no eres responsable por los actos de los demás. Y en mi caso todavía yo reivindico como una libertad poder reunirte con personas que discrepan o que son distintas al tuyo, porque yo enseño 2 cursos que son absolutamente básicos para moldear a aprender a respetar la discrepancia, como son diálogo y el curso de reconciliación. Entonces, la verdad que tú quieras utilizar de una forma maniquea, que porque soy amiga tuya ya soy mala persona, o porque si soy amiga de Quique sí soy buena persona, eso es realmente malinformar, eso es generar estigmas y es afectar los derechos más esenciales de una persona. Además, la amistad es algo, pues, es un concepto que todo el mundo conoce. La verdad, Delia, el común de las personas no tiene más amigos que los que tienen en la mano. Está tu mamá, tu papá, tu hermana, tu tía, tu primo, están los compadres, tus hijos, tus amigas del colegio. Eso es ser amigo.
E inclusive una amiga tuya del colegio puede terminar delinquiendo. Eso no quiere decir que tú delinquiste. Ni tampoco de que la saque de mi lista de amigos. Pero ¿no? además, ahí está el vínculo amical. Lo hemos escuchado 1.000.000 de veces con todo lo que le ha pasado a un tipo como Chávarri, que tiene fama de ser intachable. Tomás Alanio Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, han sido fusilados por los medios, como fusilaron a esta señora, Carmela Orbegoso. Nadie le preguntó, pero más que lo hagan, ¡pa! Pregunto yo. Y el señor Ticona, que es vocal supremo, ha sido presidente de la Corte Suprema. Obviamente lo conoce a este señor Inostroza, y en su caso se trataba de tú. Tú con unas personas podrás ser formal, con otras podrás ser informal. Tú no le dices comadre, ¿no? O amiguis a todo el mundo, de repente sí se lo dices. Pero no son formas de hablar, son modismos, ¿no? Yo no hablo así. Entonces hay personas que sí te dicen comadrita, hermanita, patita, qué sé yo. No, yo no tengo ese estilo de hablar, pero tu estilo de hablar no significa nada. Para que a ti te acusen de algo, siempre tiene que haber una sanción impuesta por un juez. Tú no puedes crear lo que es una verdad mediática para hacer un ajusticiamiento de las personas solamente porque no te gusta lo que ves, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo no solamente en el Perú, sino en el mundo, que es lo que se llama la injusticia mediática, que es cuando se aplican criterios y valores a través de los medios de comunicación. Digo esto porque el tema del TC no se ha agotado. Al señor Gonzalo Ortiz de Ceballos, yo sigo pensando que es una torpeza que siendo primo de la Echea se haya presentado. Yo no voy a discutir las calidades personales ni profesionales del señor, porque no estoy en condiciones de hacerlo, porque yo no conozco, ¿no es cierto?, de la trayectoria y el detalle de la vida del señor. Pero por ser primo lo han fusilado. Pero lo eligieron bien. Al señor lo eligieron bien. También lo eligen que la famosa reconsideración de la señora congresista Donaire la presentan extemporáneamente. O sea, desde el punto de vista formal, el señor debe haber asumido solamente con una juramentación en presencia de Blume Fortini. Blume Fortini, creo yo, y si se molesta que se sobe, de manera cobarde, sopla la pluma y dice, no, vamos a verlo en el pleno. Y en el pleno del TC, de los CID, él vota a favor de que el señor sea tribuno. Pero él pudo haber asumido esa responsabilidad y decir, este señor sí debe ser tribuno. ¿Por qué? Porque fue bien elegido. Y hemos llegado a una situación en donde a Gonzalo Ortiz Ceballos, la gente no lo entiende, no le han dicho que no, le han dicho que se espere. Eso es lo que he entendido yo, o ya fue Gonzalo Ortiz Ceballos. Mira, no me gustaría ahondar mucho en el tema porque no lo conozco al señor, pero tengo entendido que el proceso de elección en su caso concluyó y que hubieron unas observaciones que son después. Según me ha explicado un amigo que ha sido oficial mayor, ese proceso parlamentariamente estaría finito y es eso lo que reconoce el Congreso, el Tribunal Constitucional, ¿no? Yo creo de que habrá que ver qué cosa es lo que ocurre porque efectivamente la decisión que toman es que faltaría concluir, dice. Y eso va a estar vinculado a lo que el Tribunal Constitucional luego le va a tocar analizar, ¿no? Porque esa es la causal utilizada para disolver el Congreso. Entonces se abren bastantes puntos de interés a partir de ese momento del 30 de septiembre. Yo, como lo dije en su momento, cuando uno asume una responsabilidad en la vida, llega un momento que es cumbre, ¿no? Llega un momento en que tú, si vas a ser tribuno constitucional, vas a tomar una decisión importante sobre cuerpo, vida, salud, propiedad. Tu decisión va a pesar, por eso eres juez. Un juez supremo puede condenar a la muerte a un traidor a la patria. Un juez supremo puede darle libertad a un delincuente porque considera que el delincuente no lo es. Eso es ser juez, digo yo. Todos estos señores, todos muy inteligentes, muy sopesados, tendrían que haber tomado una decisión y no la tomaron. Y ahora estamos ante una situación que vamos a conversar luego de la pausa. De repente, acá a fin de mes, le pueden decir a Vizcarra que sí dio un golpe de Estado. Lo van a hacer frente a toda la avalancha mediática que les va a decir cuello blanco, miserable, maldito, aprista, fujimorista. ¿Es eso posible de que le digan al presidente que dio un golpe de Estado? La OEA dice
que esperan lo que dictamine el Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial, que en buen romance si dio o no un golpe de Estado el presidente. Lo mismo dice transparencia, lo mismo dice el propio presidente. Ahora, el día 29, si mal no recuerdo, van a ir los ponentes, es decir, la gente que está del lado de Olaichea diciendo que ha sido un golpe de Estado, y la gente está del lado de Vizcarra diciendo que no lo ha sido. Yo lo estoy simplificando, yo sé que es algo un poquito más elaborado que ello. Pero existe la posibilidad de que este TC le diga, un momentito, ese cierre del Congreso no está ajustado a ley, entre otras cosas, porque usted y el señor Vicente Ceballos, como premier, sin voto aprobatorio del Consejo de Ministros, porque no habían ministros, ha cerrado el Congreso. Y después han votado los ministros. ¿Eso podría pasar? Mira, la Constitución, en el capítulo que regula las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, tiene una serie de zonas grises que son las que nos han llevado a esta crisis política, porque es la que se viene interpretando con una serie de cuestiones para poder haber cerrado el Congreso, para poder intervenir y otro tipo de decisiones que se vienen tomando. Para mí, la demanda competencial planteada es una demanda, en primer lugar, que tendría que ser admitida. El ser admitida a trámite no significa nada más que comenzar a discutir del tema. Y fíjate, acá quiero ser un poquito abogada y voy a intentar serlo simple. Hay una cosa que se llama el derecho de acceso a la justicia o el derecho de tener un recurso para reclamar, que es un derecho fundamental, es lo que se llama una obligación de medios, no es una obligación de resultado. Esto indica de que el Estado tiene que permitirte a ti, ante una determinada situación que tú consideras injusta, poder cuestionarla. En este caso, el Congreso está diciendo, yo quiero que se analice en el Tribunal Constitucional si los hechos que ocurrieron sustentan la aplicación de la Constitución para poder disolver el Pleno del Congreso. Si el tribunal rechaza de una manera liminar, o sea, de una manera automática porque no tiene capacidad, porque está mal planteado, por lo que fuera, ocurriría lo que se llama en Derecho Internacional de los Derechos Humanos la denegatoria de acceso al recurso o la denegatoria de acceso a la justicia. Ah, ok. Entonces, la parte formal dice que lo tienen que admitir. O sea, vamos a entrar a discutir si dio bien o mal el golpe de Estado. Lo estoy poniendo en términos muy llanos. Entonces, eso lo van a ver en una audiencia en donde si supuestamente, si no lo admiten, ahí murió la flor. Y que tú admitas no significa nada más que comienza el debate, el contradictorio. Correcto. Cuando lo admites, tú dices el debate, el contradictorio, los que dicen que sí, los buenos y los malos, ya. Eso será pues en el mes de diciembre, pero las elecciones son en enero. Y de repente escuchan a uno, escuchan a otro, no hay un término perentorio, no hay un plazo que diga en tal fecha tienes que dictaminar, esa es la realidad. Pero nos estarían poniendo en una situación límbica en el interín, ¿no es cierto? De repente dicen, sí señores, ya los escuchamos, en una semana decimos. Y de repente el 15 de diciembre, 14, cumpleaños de mi hermano, no señor, estuvo mal hecho. Y dicen, mal hecho, por dar un ejemplo, sí te dieron la confianza y tú dices que no te la dieron. O sea, no hay interpretación fáctica, la confianza te la dieron. Y por último, has hecho, ese es en el plano, el tema de fondo, que es lo más importante. Y lo otro es, perdón, tu Consejo de Ministros supuestamente cae. ¿Dónde está el acta del Consejo de Ministros del señor Álvaro Solar que renuncia? Si el señor renunció, eso se tiene que publicar en el peruano, estoy hablando de cosas formales, para que no habiendo un presidente del Consejo de Ministros, asume el señor Vicente Ceballos. Ya, y de ahí el señor Vicente Ceballos, con un nuevo Consejo de Ministros, ellos sí acceden a lo que quería el presidente, disolver el Congreso, firman todos y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros tendrían que haber hecho este malhadado decreto 145, 165. Todo eso no pasó. Mira, acá sería para mí, en primer lugar, que el tribunal tiene que admitir a trámite la demanda. Okay. El tema de las cuestiones formales, que si es así, que es verde, que es azul,
Ese tipo de situaciones pueden ser dejadas sin efecto por el tribunal en base al propio atributo que en los últimos 15 años se reconoce de regular su propia competencia. Y es por eso de que en esa instancia se ha creado la posibilidad del amparo contra amparo, que no está prevista en ninguna norma, y lo último, las sentencias interlocutorias, que tampoco está prevista en ninguna parte de la regulación constitucional o del propio tribunal. Es decir, de que tiene la capacidad, como todo tribunal en derechos humanos, porque el Tribunal Constitucional lo que hace es aplicar la Constitución, que está vinculada a los instrumentos internacionales en esta materia, para poder definir qué conoce o no. Hecho esto, el tribunal abre por 30 días hábiles, o sea, 45 días calendario, para que las partes presenten sus posiciones. Los que defienden la posición gubernamental, que les he escuchado con mucha atención, señalan de que es potestad presidencial el poder decidir o no la disolución del Congreso. Esto entra en discusión con otro artículo de la Constitución que dice que el presidente debe tener un refrendo de todos sus actos. Para mí esto es aplicable a lo del indulto, que también es una atribución presidencial, pero tanto el TC como el Poder Judicial han establecido que por más potestad que fuera, está sujeto a control constitucional, es decir, y control no convencional. Lo puede hacer, o sea, el presidente solo no puede disolver el Congreso. Tiene que haber un acto administrativo que contenga, y ese acto tiene que reunir determinado tipo de requisitos. Eso se tendría que discutir en ese espacio. En segundo lugar, respecto de los hechos habilitantes, la gran discusión es la cuestión de confianza. Si la cuestión de confianza vale solamente la que se dice en ese momento, o podemos tener una cuestión de confianza que puede ser diferida hasta la ejecución de ciertos actos. Para mí, después de haberse generado este conflicto, es importantísimo que el Tribunal Constitucional esclarezca estos puntos, porque si no, el próximo gobierno, el próximo Congreso, no va a poder vivir. Además, porque el Poder Ejecutivo todos los días le puede hacer confianza por el color de la camisa del congresista, porque no le gusta eso, y vamos a llevar a una nulidad del Congreso, en el sentido nulo de que no puede hacer nada. El día de mañana, Delia Batters o Philip Muñoz, cualquier parroquiano es presidente del Perú. Entonces, número uno, como ahora los que apoyan la tesis del presidente dicen que él puede plantear cuestión de confianza de todo, pues él puede plantear cuestión de confianza de cómo eliges al presidente, al contralor, o cómo eliges a los señores del BCR, o cómo eliges al defensor del pueblo, o prácticamente cualquier cosa, siempre y cuando no sea derecho fundamental. Puede decir: yo no puedo vivir sin ser presidente con este tema de los TLCs. Y la verdad, yo me quiero bochar el TLC con Chile, el TLC con Canadá, y es para mí esencial que se cambie la Constitución, y el TC no puede ser vinculante porque mi política exterior y ¡pah! Entonces, ¿cuál es el punto? Ese es el punto que tiene que resolver el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene la gran obligación, para permitir la gobernabilidad del país en los próximos años, establecer cómo funciona cada una de estas figuras. Pero claro, tiene que definir el contenido, característica, y dentro de ese contexto analizarlo ya en la coyuntura que estamos viviendo, las elecciones. El problema de Elia, y no quiero faltar de respeto a los abogados, que los abogados en su hiperformalismo dicen: de acá en adelante, pero ha dado un golpe de Estado. O sea, ¿cómo es posible? Entre las cosas que le tendrían que pedir al presidente es: dame el acta del Consejo de Ministros en donde Salvador del Solar, según Vicente Ceballos, dice que no quería. Otros 9 ministros tienen que haber hablado. Todo eso lo tendrían que mostrar en esta demanda, demostrando de que han cumplido con los requisitos de la Constitución, o sustentando por qué no eran necesarios adjuntarlos. Entonces, el abrir a trámite esa demanda sirve para que podamos discutir, dilucidar y establecer una forma. Exactamente. Adela, son 45 seguimos avanzando. Días. Pasa Navidad, estamos en 15 de enero, y la pregunta cae de madura. Le dices al señor Vicente Ceballos: ¿usted en condición de qué firmó esa disolución del Congreso? Y él va a decir: en mi condición de primer ministro, presidente del Consejo de Ministros. Y la pregunta que cae es a decir: ¿así? ¿Y quiénes eran los ministros? No habían. ¿Por qué? Recién 3 días después juramenta a sus ministros. O sea, solamente por eso, o sea, no hay que ser un genio para darse cuenta,
tiene que sustentarlo en la demanda competencial. Por eso, pues. Por eso es que no quieren de que se admita siquiera trámite. Cuando tanto la Comisión de Venecia como la OEA han dicho, este es un tema tan complicado, es poco usual, o sea, que no es bien visto en el mundo que tú tengas una figura que te permita actuar de una manera absoluta en un régimen que no es un régimen parlamentario, sino un régimen mixto que mezcla facultades presidenciales con parlamentarias, tú tienes que demostrar allí, en este momento, la validez de todos tus actos. Entonces, no veo por qué, si los abogados del régimen están sustentando la viabilidad de todas las decisiones que se han ido tomando al amparo de la potestad presidencial, ¿por qué no se quiere discutir esto en la instancia que tiene que resolverlo y además determinar los puntos de cómo va a funcionar? Yo sé de que el tema de las elecciones marca mucho, que es la solución de carácter político, pero para mí, tanto o más importante como las elecciones, es qué vamos a hacer con estas relaciones en el futuro. ¿Por qué si no vamos a tener disolución del Congreso o un Congreso de rodillas de manera permanente que no le va a poder decir que no nunca al presidente? Entonces se acaba la diferencia de poderes, se acaba la clásica triada que tenemos en la Constitución y pasamos a tener, entonces ya nombremos un zar, nombremos un monarca para que sea el que conduzca el país al su albedrío, pues, ¿no? Ahí está, pues ese es el tema de los abogados, que uno tiene que elegir entre la justicia y las leyes. En este caso, es tan evidente el caso. Lo más probable, según lo que yo puedo colegir es que, o deducir, es que lo van a declarar inadmisible, de que no va a pasar a trámite. Porque es indefendible. O sea, se ha hecho con los pies. Si lo declaran inadmisible, han hecho tan mal el golpe de Estado, ¿no es cierto? Y a mí eso es lo que me avergüenza de los abogados. Yo no terminé Derecho, pero la verdad es que sí tengo autoridad moral para decirle a cualquiera de estos señores que están obrando horrible, por sentido lógico. Mira, porque si no, toda la vida los presidentes del Consejo de Ministros y el presidente de la República se pueden zurrar en sus propios ministros y cerrar el Congreso cuando quieran, porque interpretaron tal cosa y ya está. Por eso que es importante la discusión. Si declaran inadmisible el recurso presentado, lo que ocurre es que según la Constitución y el Código Procesal Constitucional, cosas que hemos hecho los abogados, se tiene por finalizada la instancia nacional y abre las puertas para poder llevar este debate a otro tipo de espacios internacionales donde se analizará la negativa del recurso y los eventuales temas de fondo, ¿no? Eso es lo que hay que tener bien claro. ¿Por qué? Porque esta justicia es de carácter subsidiaria. Lo ideal sería debatirla conforme corresponde en terruño peruano. Este tema de las discusiones, de las competencias, de la negativa al recurso, la ha debatido el Perú en una serie de casos ante tribunales internacionales y ha perdido. Porque desde el caso de los magistrados cesados en el año 92, cuando se les dice que no pueden reclamar, ¿no? Así es, se ha venido desarrollando una jurisprudencia que dice de que tú tienes que conceder el recurso o que el recurso tiene que ser eficaz, que se sanciona al Estado cuando tú niegas la puerta al debate. A ver, yo te puedo contar algo, ¿no? Por un tema social, incidental, me cruzo con un ministro hiperimportante del régimen, de los que no quisieron que se disuelva el Congreso. Reitero, no es mi primo hermano, yo ni siquiera he hablado con mi primo hermano después, como para que si el día de mañana lo chuponean a él o me chuponean a mí, le puedan decir que dice que me dijo. Qué mal que estamos, que el chuponeo ya es pero una es variable correcta, ¿no? Delia, al presidente del Poder Judicial, ¿no es cierto?, no se le puede chuponear, ni se le puede investigar sin que se sepa, porque es un presidente del Poder Judicial, ni a un vocal supremo, ni a un fiscal. Y eso se ha hecho en el caso de Chávarri y en el caso de este señor, el señor Inostroza. Esas son escuchas legales, ¿no? No, perdón. ¿Son ilegales? Ilegales, perdón. Para tú ir a escuchar a un vocal supremo tienes que tener un permiso especial. Y no había. Ah, no te creo. Yo pensaba que tenían permiso. No, señor, son ilegales. Eso tendría que ser declarado nulo. Tú, para escuchar un vocal de la Corte Suprema, tienes que tener una autorización especial. A cualquier persona, ¿no? No. Autorización especial. O sea, número uno, por narcotráfico. Pues si tú escuchas que hay un vocal supremo, momentito, este es un vocal supremo, no es cualquiera. Porque si no, Delia, por puro sentido común, podría chuponear al presidente de la República, pues. Bueno, ya lo grabaron, ¿no?
Ya, pero es que esas barbaridades pasan. Es que hemos ido, cuando perdemos el respeto por las normas, Ya. estamos tirando por, Ya, pero quiero ir por el costado los principios básicos. A lo ¿no? sustancial que te digo. Entonces me cruzo con este ministro y le digo, bueno, yo soy amigo de su hermano. A él, segunda vez en mi vida que había hablado con el tipo. Y le digo, bueno, te has salvado Dios. Y me dice, mira, Philip, yo no estaba de acuerdo, como es obvio. Yo me he quedado callado, pero yo te puedo decir una cosa, pues soy hombre de derecho. Esto va a traer cola. Entonces, ¿cuál es la cola? Para la gente que está atarantando al Perú, la cola son las elecciones y tal. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Pero el hecho es que de cara al futuro hay una inseguridad jurídica tremenda. ¿Sabes por qué? Porque en el supuesto que esto le den largonas o que digan que ya pasó la elección y que se sustraen de la materia porque ya no hay discusión alguna porque hubieron elecciones. Es decir, ya la política y los hechos consumados. En el nuevo Congreso, que va a tener un montón de bancadas y tal, el señor Vizcarra puede volver a hacer esto y decir, ¿sabes qué? Planteo ahora sí cuestión de confianza, ¿no es cierto? Porque quiero hacer tal o cual cosa. ¿Qué van a hacer? Si no me la dan, te cierro. ¿Por qué? Porque va a haber un Consejo de Ministros que dicen, por lo que sea, no me la das. De inmediato el presidente va a poner en jaque otra vez al Congreso. De lo que quiera que sea. Ese es el gran problema por el cual para mí el Tribunal Constitucional tiene la obligación y el deber para con los millones de peruanos de conocer este tema y establecer las políticas de gobernabilidad para que nuestro país pueda seguir funcionando. Eso para mí es el tema que se tiene que abordar y que se tiene que discutir y que no se pueden escudar en normas, como digo yo, de comprensión lectora, de que no está permitido, de que sí lo han hecho en otros momentos, han usado sus prerrogativas para poder extenderla, háganlas ahora que el país necesita tener una solución a esta controversia. Y respecto a lo que dices, una cosa es la decisión política de ir a elecciones y otra cosa es la decisión jurídica de cómo se tomaron estas decisiones. La sanción a los ministros que aprobaron el golpe del señor Fujimori se da en el año 2004, 12 años después de que los hechos ocurrieron. Entonces, estas cosas, reitero, no se analizan hoy día. Estas cosas se ven después, se reclaman después. Lo que está diciendo es que no hemos aprendido. No hemos aprendido. Tenemos hoy en día abundante jurisprudencia, abundantes criterios que nos señalan cuál es el camino que deberíamos de seguir. Fíjate, este señor presidente también se le ocurrió un momento hacer una comisión para reorganizar la fiscalía. Cosa que se tuvo que abortar, porque los fiscales dijeron, pero un momentito, ¿cómo ajenos van a decir cómo nosotros nos organizamos y cómo cambian nuestra ley orgánica? Eso fue un soplido, la gente se olvidó. Pero ¿qué está pasando ahora con la famosa, manida y recontra manoseada Junta Nacional de Justicia? La Junta Nacional de Justicia es el ente que va a suplir al malhadado Consejo Nacional de la Magistratura. Se hace todo un tema de selección y queda un hito el señor, que ya nadie se acuerda, el señor que ha sido experto en derecho administrativo, el señor Pedro Patrón Bedoya. Este señor, el día que va a juramentar como el primer miembro de la Junta Nacional de Justicia, lo fusilan mediáticamente, lo humillan mediáticamente, y una jefa de prensa, muy respetable ella, ciertamente, Liliana Carrasco, dice, esto no va. Entonces, como eso pasó y se atarantó rápido a la gente, lo que pasaba en Buen Romance es que estabas matando a una Junta Nacional de Justicia porque estabas matando al primero. ¿Qué pasó? Todos los otros señores habían quedado jalados, no habían pasado el examen, no daban la talla, no tenían conocimientos, les habían dicho de todo. Otra vez la Junta de Justicia, y en ese momento se da cuenta el señor Lume Fortini que dice, oye, no, pues yo no puedo ser parte de esta selección porque yo a la hora y la hora después voy a ver si los seleccionados utilizan bien o no los criterios, porque yo soy presidente del TC. Pero ahí también está Walter Gutiérrez, está la fiscal de la Nación, está el presidente de la República encabezando a quienes van a elegir jueces y fiscales. Ese simple hecho, esa constitución de la manera como se ha dado, ya pues es ilegal. El presidente no puede estar metido en quienes van a elegir a los jueces y los fiscales. El presidente de la República no está en la comisión de la Junta Nacional de Justicia. Él preside la comisión de reforma del sistema judicial.
¿no? Lo cual es bastante cuestionable porque el presidente no tiene facultades ejecutivas y además siempre se ha entendido que lo que son los movimientos de reforma del sistema judicial, Ministerio Público y Poder Judicial deben de mantenerse ajenos al manejo del poder político, ¿no? Es bastante cuestionable, es de esa instancia donde se retira el presidente actual del Tribunal Constitucional. Es buena la corrección que haces porque yo me equivoco, porque hay tanto palabrita. La Junta Nacional de Justicia, la que elige jueces y fiscales, que hoy preside el Defensor del Pueblo. Que hoy preside el Defensor del Pueblo. Ok, él no tiene que ver con decisiones de carácter jurisdiccional, ¿no es cierto? Pero él igualito después va a terminar opinando, sin ser vinculante, sobre lo que hagan esos jueces y esos fiscales. Por eso era ese ente, el CNM, supuestamente tan bien hecho. Que responde a un modelo europeo donde funciona, ¿no? Donde vienen personas de la sociedad a escoger quiénes son los que pueden conducir. ¿Cuál ha sido el juicio más importante que han dado los electos por ese CNM? Según la visión de ellos, no la mía, el juicio a Fujimori y a Montesinos. Estos señores fueron elegidos a la usanza de ese CNM que tenía representante del Colegio de Abogados, representante de acá, representante de allá. Ok, ahora lo quieren cambiar. Entonces, ahorita estamos en una situación en donde hay muchos señores que dicen, ok, yo quiero ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Que ya hemos tenido hoy la noticia de que se van seleccionando y acá la comisión especial ha tenido que hacer invitaciones a los gremios, a diferentes entidades, para que personas con una probidad moral, con una trayectoria de vida, se animen a postular, porque muchos no querían ni siquiera presentar sus papeles por el tema del callejón oscuro, ¿no? Correcto. Primero la Junta Nacional y después los que quieren ser jueces y fiscales. Por dar un ejemplo, para la Junta Nacional llaman al señor Gustavo Arancén, que ha sido ministro del gobierno Humala. Eso no quiere decir que sea humanista y que sea malo. Llaman a la señora María Zavala, que ha sido ministra de Justicia del gobierno de Alan García. Eso no quiere decir que sea prista y que sea mala. O ha sido el señor Marco Tulio Falconi, es parlamentario, no recuerdo cuál es su ideología y tal. Solidaridad, creo. Entonces, ¿cuál es el punto? Cualquiera de estos señores tiene una vida hecha y respetable como Son la tuya. 146 personas las que han logrado inscribirse, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ellos van a ser electos para elegir? La gente cree que ellos van a ser los jueces. No, ellos van a elegir a los jueces. Tienen dos grandes tareas: convalidar las elecciones y ratificaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura hasta hace un año en que fue cesado, y luego elegir a los nuevos. Ojalá de que este proceso termine bien, porque en la actualidad no podemos tener nuevos magistrados supremos ni nuevos fiscales. Todos los problemas que hay en las fiscalías, porque hay 5 fiscales supremos y no se pueden designar nuevas personas titulares para que puedan votar y decidir de una mejor manera. O a nivel de la Corte Suprema tampoco podemos tener una renovación porque no hay quien los elija. Ojalá que este proceso en esta oportunidad termine bien. El Defensor del Pueblo y los que integran la comisión nos invitaron a diferentes personas para pedir nuestra opinión y todos teníamos una respuesta común. Hoy se elige a la persona por el perfil, no porque yo sea una computadora que sabe ABC, sino tú ves el perfil, la capacidad moral, su trayectoria de vida, su capacidad de análisis. Y por eso es de que el proceso ahora es a la inversa. Primero han hecho una evaluación, van a hacer la evaluación del currículum, luego van a ir al examen y después van a hacer las pruebas de confidencialidad y todo eso, ¿no? Es tan bizarra la situación que Walter Gutiérrez, el Defensor del Pueblo, considera que esto que estamos viviendo es un golpe de Estado.